Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, puede tomar su Biblia. Le aseguro que hoy vamos a utilizar mucho la Biblia, así que si tiene su Biblia física, ábrala. Si la tiene en su celular, colóquela allí, dispóngala para que vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí usted está viendo en nuestra imagen, ahí proyectado lo que es el eslogan de nuestra congregación. ¿Cuál es el eslogan de nuestra congregación? Un lugar de transformación integral. Algo que nosotros hemos aprendido, que yo he aprendido y me he propuesto, es de que en este lugar la Biblia sea el centro de nuestras reuniones, de nuestros cultos, de nuestros servicios. Que la palabra vuelva al púlpito, que la palabra ministre a nuestros corazones. Ese es el gran deseo que nosotros necesitamos, que la palabra sea predicada en este lugar. Yo sé que hay otros lugares donde predican parte de la palabra de Dios. En otros lugares no predican nada de la palabra de Dios, pero motivan, alientan, enseñan, hacen una gran cantidad de cosas que hasta cierto punto es bueno, pero si la palabra de Dios no es el centro, definitivamente no está. Si nos ponemos a predicar a la gente, a decirle Dios te va a prosperar, si nos ponemos a decirle Dios te va a sanar, si nos proponemos de este lugar solamente a decirle cosas bonitas y lo que la gente quiere escuchar, seguramente este lugar se va a llenar de personas. Si nos presentamos y ponemos personas que constantemente dicen esas frases como, es que a mí Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que yo tuve un sueño, es que yo vi ángeles que descendían con carros de fuego y con espadas. Esos mensajes llaman la atención. La gente dice, wow, esa persona puede ver a Dios, puede escuchar a Dios. Y esos mensajes hasta cierto punto son ciertos, pero cuando uno mira, si no hay contenido bíblico, ahí entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Podríamos traer mensajes donde se motive con música suave, donde se manipulen los sentimientos, donde la gente se sienta rico, donde la gente incluso se le paren los pelitos y todas las cosas, pero si ahí no está la palabra de Dios, ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Y ¿sabe qué? Uno de los problemas con los que estamos luchando la iglesia de Dios, la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, es que hemos aprendido, los que amamos la palabra de Dios como usted, por favor diga amén, es que si nosotros no encontramos algo que tenga un sustento en la Biblia, y quiero hacer énfasis en esa palabra, en la palabra sustento. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esa palabra? Porque a veces nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos algo en nuestro corazón, y entonces lo que tenemos, vamos a la Biblia y buscamos un texto que podamos acomodar a lo que yo creo, a lo que yo supuestamente vi, a lo que yo supuestamente oí, a lo que supuestamente yo siento que es de Dios, y entonces acomodo la Biblia para decir Dios dijo, cuando Dios no ha dicho eso. Es muy diferente, hay que ser muy cuidadoso con eso. La Biblia no se puede acomodar. La Biblia no se le puede buscar textos ahí como para poder respaldar nuestros pensamientos. Así no es. Nuestros pensamientos deben ser siempre guiados por la palabra de Dios, que es diferente. ¿Cuántos decimos amén? Eso hay que tener mucho cuidado, porque entonces hay problemas de exégesis. El problema en este caso sería una exégesis. Es poner a la Biblia a decir cosas que ella realmente no ha dicho. Y entonces tenemos una gran cantidad de problemas, los que amamos la palabra del Señor, porque como me enseñó un misionero hace muchos años, cuando yo era un niño en el colegio, me dijo, Daniel, cuando uno ha probado la verdadera miel, cualquier jalea no lo engaña. Entonces por eso hay que amar lo que es la palabra del Señor. ¿Sabe que por no conocer la palabra de Dios hay una gran malinterpretación de algunos textos? Y entonces cuando nosotros miramos algunos versículos, la gente malinterpreta las cosas, como por ejemplo ese texto que dice que bienaventurados los pobres
y entonces quieren que la gente sea pobre, pero los líderes son ricos. La Biblia no dice bienaventurados los pobres solamente. La Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, que eso ya es diferente. Entonces, ¿sí ve cómo empieza uno a colocar? Ese texto por ahí que dice, es que yo no permito que las mujeres prediquen en las congregaciones. ¿También ha visto ese texto? Y entonces la gente, por no conocer ni la historia, ni la cultura, ni el trasfondo por qué fue escrito ese libro, entonces salen errores en la doctrina. Y esos errores se llaman herejías. Diga conmigo herejías. Herejías. Así que nosotros, como estamos preocupados en que la Biblia sea el centro de nuestra enseñanza, nosotros podemos deleitarnos siempre en la palabra del Señor. Hay un texto que usted puede leer allí en el libro de Juan. Abra su Biblia entonces en el Evangelio según San Juan, para que miremos algo bien interesante de lo que pasó en el ministerio de Jesús. Dejaremos esta base escritural para que usted y yo avancemos en el texto, en el mensaje que vamos a tener el día de hoy. El capítulo 6 de Juan, el Evangelio según San Juan, vamos a encontrar que el Señor acaba de hacer un gran milagro. El Señor acaba de multiplicar panes y peces. El Señor hizo una cantidad de manifestaciones poderosas, alimentó miles de personas. Y la Biblia dice que después del Señor haber hecho ese gran milagro, de haber hecho esa gran situación de manifestación de su poder y gloria, entonces el Señor se aparta de ese lugar, el Señor se va de ese lugar y entonces la gente lo empieza a buscar y la gente se enoja y la gente viene a criticar a Jesús. Y le viene a decir, oiga, Señor Jesús, ¿usted por qué es así? ¿Usted por qué hizo milagros? Usted nos dio pan, usted nos dio de comer y salió y se fue y nos dejó acá tirados. Usted se vino para el otro lado y empiezan a señalar y cuestionar a Jesús, porque a veces así somos los seres humanos de conchudos, a veces somos así. El Señor nos favorece, el Señor nos muestra su poder y gloria y aún así le exigimos y hasta lo mandamos y le ordenamos y lo gritamos y en el nombre de Jesús y hasta gritamos a Dios. Y es que Señor, tú dices en tu palabra y decimos cosas tratando mal al Señor, olvidándose que nosotros somos el polvo y que Él es el alfarero, Él es el Señor, Él merece honra, Él merece respeto siempre. ¿Cuántos dicen amén? Yo a veces lucho. ¿Usted se acuerda de ese personaje latinoamericano que cuando le daba cosa decía, es que me da cosa? ¿Se acuerda de ese personaje de la televisión mexicano? Yo cuando escucho a esa gente que trata mal a Dios y que Dios mismo, ahora mismo en el nombre de Jesús, y Dios mismo, y tratan a Dios como si fuera cualquier, y barren con el Señor, así no es, así no es. Pero la historia entonces cuenta que después el Señor empieza a hablarles de que ellos habían comido pan, diga conmigo pan, pero el Señor empieza a hablarles de un nuevo pan y Él habla de que Él es el pan, Él es el pan de vida. Y entonces cuando el Señor empieza a dar esa enseñanza, después no se dirige a las multitudes, sino que se dirige a los discípulos. Y entonces el Señor llega y dice, bueno, muchos me están buscando, muchos quieren o me necesitan es por lo que yo puedo hacer, pero no por lo que yo soy. Y entonces el Señor confronta a los discípulos y los discípulos tienen que tomar una decisión. Y uno de ellos, que es Pedrito, llega y se levanta cuando el Señor le dice, bueno, miren a ver ustedes qué van a hacer. Y Pedro, en Juan capítulo 6, verso 68, en el verso 68, Pedro responde y dice, Señor, ¿a dónde más nos podemos ir? Porque Jesús sacó a todo el mundo corriendo. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién más? ¿A dónde más? ¿A quién? Y me gusta ese quién, porque él no va a buscar un refugio o un lugar, sino él habla de una persona. ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa pregunta que hace Pedro es una pregunta con una muy buena intención, de una gran profundidad. Porque quiero decirle a manera de introducción
que los seguidores de Jesús siempre buscan milagros. Los seguidores de Jesús siempre buscan conocimiento, buscan enseñanza. Los seguidores de Jesús siempre buscan una respuesta, que el Señor haga algo. Pero los verdaderos discípulos buscan palabra de vida eterna. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dígale, ¿tú eres seguidor o eres verdadero discípulo? Pregúntale, eso. Hay una diferencia. No es sino que uno tenga un problema y se acuerda que hay un Dios y ahí uno sigue el camino para buscar a Jesús y para que Jesús obre. Tienen al Dios bombero. ¿Usted llamó a los bomberos hoy? No, usted no los llamó. Usted no los llamó ni hace años usted ni los trata, ni los menciona. Pero no es sino que hay una emergencia y usted dice 9 a 11, ahí sí lo llama. Así hacemos con Dios. Hacemos con Dios como si Él fuera el genio de la botella. El que le rasca ahí, le rasca la botellita para que Él aparezca y le dé el milagro. Pero hay una gran diferencia entre ser un seguidor y ser un verdadero discípulo. Y yo creo que los que estamos aquí queremos ser verdaderos discípulos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, los milagros pasan. Y si no, pregúntele a Lázaro. ¿Qué le pasó a Lázaro? El Señor lo resucitó. Mire, tremendo milagro. Lo resucitó. Y al final, ¿qué pasó? Se tuvo que volver a morir. Algún día se tuvo que haber muerto. Porque los milagros pasan. El pueblo de Israel se alimentaba con maná, y ese es el tema que el Señor está hablando ahí. Es que en el desierto ustedes comieron maná, pero el maná se hace digestión y también pasa. Los mares rojos se abrieron, eso es cierto, pero el mar rojo se quedó abierto, se volvió a cerrar. Cuando hablamos nosotros de milagros, nosotros vemos que diariamente caía ese maná. Me gusta ese tema del maná. Pero día tras día tenían que buscar el maná, hasta que llegó un día donde no volvió a caer maná, no volvió a caer. Se acabó el maná. Entonces la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿qué quieres tú? ¿Pan o palabra? ¿Usted qué me responde? ¿Usted qué quiere? Porque ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabra. Eso es lo que buscaba el Señor Pedro. Los otros buscaban pan. Nosotros buscamos palabra. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. ¿Sabe qué dice Deuteronomio capítulo 8? Verso 3. 8. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, para que usted se ubique después de Génesis, Éxodo. Allí está un cuenta usted de Deuteronomio, en el capítulo 8. Ahí en el capítulo 8, verso 3, vamos a encontrar la base bíblica que Jesús, muchos años después, en medio de la tentación en el desierto, mencionó con respecto a la situación que el diablo le dice, bueno, Señor, si usted tiene hambre, pues entonces diga que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús convierte las piedras en pan? No, porque el Señor sabe que palabra mata pan, así como Coca-Cola mata tinto. Ese es un dicho muy colombiano. Nosotros debemos de entender, bueno, Claudia dice que para ella el café. Ella es cafetera también, pero lo que está diciendo el Señor es lo que dice el Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cuando habla del proceso que Dios tomó con el pueblo de Israel, de pasarlo por un desierto, de probarlo, de afligirlo. Y entonces dice el verso 3, y te humilló y te hizo sufrir. Dígale a su lado que está, al hermano que está a su lado, Dios hace sufrir. ¡Ay! ¿Usted cómo va a decir eso?
Y yo sé que más de uno de los que está viendo el video, que les gusta solamente escuchar que Dios los bendice, que Dios prospera, que Dios sana, que van a decir, no, esto no me gusta, esto no me está gustando. Pero es que Dios, cuando ama, corrige, direcciona y nos tira las orejas y nos dice, no, mijito, por aquí no es por acá. Entonces uno empieza a luchar y a batallar, pero es que yo quiero esto. Y eso dice, por ahí no es. Y empieza uno a sufrir, uno sufre. Porque a veces uno quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Y así no es con el Señor. Y entonces dice el verso 3, y además te hizo sufrir hambre y te sustentó. Mire el amor de Dios, que en medio del proceso de formación, aún Él ahí está acompañándonos y proveyendo y sanando y restaurando, porque Él no es un Dios irresponsable. ¿Cuántos decimos amén? Y le habla comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido. Escuche, que esta es la frase que Jesús utiliza cuando está siendo tentado en el desierto por el diablo. Y le dice, el Señor le responde, para hacerte saber todo eso, para que el ser humano conociera, el pueblo de Israel supiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda, dígalo fuerte, ¿de toda qué? Todo lo que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. Vuelve a preguntarle, ¿usted qué quiere? ¿Pan o palabra? El pan se endurece, el pan se mojosea. Y si usted se lo alcanza a comer, ya dijimos, el pan hace digestión. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Toda esa introducción para poderle hablar entonces del tema que quiero compartir en esta mañana. Y quería buscar una imagen de un mandatario. Sé que próximo año, comienzo el próximo mes, tenemos elecciones, bueno, ya las elecciones, sino las posesiones mejor, de algunos presidentes de algunas naciones que están allí. Y quería buscar un dignatario que de pronto admiremos, que no es perfecto, pero yo no vengo a hablar hoy de política, yo quiero hablar de ese momento donde al señor presidente de la nación que sea, llega un momento donde se le pone una banda presidencial, donde se le reconoce como la persona más representativa de la nación. Podríamos decir que sería la persona más poderosa de la nación. Sin embargo, cuando hablamos de democracia, entendemos que no se puede cargar todo el poder en una persona, porque si no, eso sería una dictadura, eso sería algo completamente equivocado. Pero entonces, cuando hay democracia, generalmente se habla de que en los países donde hay democracia, ¿cuántos poderes hay? Se habla de 3 poderes: el judicial, el ejecutivo, como el presidente allí en la cabeza, y también está el legislativo. Y aquí entonces en Estados Unidos hablamos del Senado, del Congreso, por un lado, hablamos de la Corte Suprema de Justicia, de Supreme Court, y hablamos del presidente como el más alto hombre que está a cargo de las fuerzas militares y de la nación. ¿Y por qué hablo de esto? Porque siempre que el hombre se ha querido organizar, siempre que el hombre ha querido hacer sociedad, siempre que el hombre ha querido organizar algún grupo, siempre se va a necesitar una autoridad, siempre. Porque el ser humano es talentoso, porque el ser humano tiene capacidades, porque unos son más diestros que otros, algunos son más fuertes que otros, y en el caso de la democracia, para que uno de los poderes no se vuelva más poderoso que otro, existe algo que se llama la equidad de poderes, el check and balances. También se habla de esto, para que ninguno sea más poderoso que el otro. Sin embargo, cuando hablamos de que en toda empresa, en toda organización, ahí se necesita orden, se necesita autoridad, pues cuando hablamos de la iglesia, pues también en la iglesia se necesita orden y también se necesita autoridad. Y cuando hablamos de esto, de los tipos de congregaciones o de iglesias que existen, pues la iglesia ha querido organizar y ha querido colocar autoridades porque se requieren. Y entonces podemos hablar de que existen básicamente 4 estilos
de gobierno de la iglesia. Y esto es necesario que usted lo entienda para que abordemos el tema de lo que estamos entrando. Cuando hablamos de un grupo religioso numeroso que hay en la tierra, la iglesia católica, apostólica y romana, para ellos la máxima autoridad es un hombre. ¿Quién es? El Papa. Hay otro estilo de iglesias que por su forma de organización de gobierno se llaman iglesias episcopales. No sé si ese término le es familiar a usted. En ese tipo de organizaciones, quienes son la máxima autoridad, los que gobiernan ahí, son los sacerdotes y también los diáconos, en ese sentido. Hay otro estilo de gobierno que son los presbiterianos, y no tengo que hablar solamente de la denominación de la iglesia presbiteriana, porque hay otras organizaciones donde organizan un grupo de personas al que se le llama presbiterio, donde se asigna cierta jerarquía y se empieza a dar alguna autoridad que se le da a los consejeros y a los laicos, y entonces se forma un concilio, y dentro de ese concilio hay una persona que es la máxima autoridad. Se organiza un cuerpo ejecutivo, el presbiterio general, y allí entonces se maneja la máxima autoridad. Pero también hay otra autoridad, otra forma de gobierno, que son las iglesias congregacionales. Las iglesias congregacionales, lo que hacen ellos es que ellos le dan la máxima autoridad, ¿a quién? A la congregación. Así el pastor, muy bien, gracias. Y entonces la congregación llega y elige los líderes, y entonces eligen al pastor, y este sí, este no, y los que mandan son la congregación. La pregunta que seguramente estará alguna de los que nos están aquí acompañando es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Quién es la máxima autoridad? Nosotros, ¿cómo somos nosotros? Esa pregunta yo sé que está allí. Cuando yo voy acerca de esto, yo tengo que ir a lo que empecé a hablar al comienzo del mensaje. ¿De qué estuvimos hablando? Al comienzo, de que quien debe estar aquí en el púlpito es ¿quién? La palabra. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a quién debe ser nuestra máxima autoridad. Y entonces, si usted abre su Biblia en el capítulo 28 de Mateo, último capítulo de Mateo, primer evangelio, capítulo 28, Mateo, usted va a encontrar que nosotros como seguidores de Cristo, pero más que seguidores, queremos ser discípulos de Cristo, y como discípulos de Cristo tenemos que ir a las enseñanzas que el Señor nos deja para poder descubrir quién debe ser nuestra máxima autoridad. Y en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en el verso 18, si usted ya lo tiene, usted va a encontrar que Jesús es el que declara y dice, toda potestad. Este pasaje está cuando Él ya ha resucitado, Él ya se va a ir nuevamente al cielo, reúne a sus discípulos, no a los seguidores solamente, sino los discípulos, y a los discípulos Él les hace énfasis y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, Jesús es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Recuerda usted hace 8 días cuando estábamos hablando que así como es Dios, así es su palabra? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos esto? Que si Dios es santo, su palabra es. Si Dios es bueno, su palabra es. Si Dios es eterno, ¿se acuerdan? Entonces ahora yo tengo que decir, si Dios, si Jesús, el mismo Dios, es la máxima autoridad, pues su palabra es la máxima autoridad. Si usted mira, cuando el Señor habla acerca de la cabeza de la iglesia, y eso entonces está ahora en Mateo también, pero en el capítulo 16, si usted se regresa unas cuadras, en Mateo capítulo 16, mientras usted llega al capítulo 16 y busca el versículo 18 al 19, si quiere ahora subrayarlo, yo debo de contarle que dentro de nuestra denominación, nuestras asambleas de Dios,
Antes, cuando usted habla del canon doctrinal, antes de hablar de las doctrinas fundamentales, lo primero que decimos es, la Biblia es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta. Dígale al hermano que está solo mientras ya usted encuentra a Mateo, dígale, la Biblia es quien me debe mandar. A nosotros no nos debe mandar el marido o la mujer, aunque nos sometemos a las autoridades. ¿Cuántos decimos amén? A nosotros no nos debe mandar nosotros mismos, que a veces nosotros mismos nos mandamos. Y es que yo soy así, yo hago así, yo. No, a nosotros nos debe gobernar ¿quién? La máxima autoridad, la palabra del Señor. Entonces, cuando usted lee en el capítulo 16, verso 18, hay un diálogo y donde el Señor pregunta y dice, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Quiero preguntar qué soy. Y entonces la gente empieza a responderle, bueno, unos dicen que tú eres este y otro que es un profeta, que eres un maestro. Y entonces Pedro le dice, bueno, perdón, el Señor le dice, bueno, y yo quiero saber ustedes qué piensan, ustedes qué dicen que soy yo. Y se levanta otra vez Pedrito. Y Pedrito llega y dice, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en medio de esa conversación, entonces el Señor levanta su voz y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré. Nota usted el pronombre mi, que habla ahí, mi iglesia. Eso habla de propiedad, de pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. ¿A quién le pertenecen las asambleas de Dios? A Cristo. ¿A quién le pertenece el Centro Familiar Nueva Vida en Jesús? ¿A quién? A Cristo. ¿A quién le pertenece cada uno de los que estamos aquí? A Cristo. Somos de Él. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna denominación fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Solamente fue Cristo y Él la compró con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que tiene toda la autoridad sobre toda la iglesia en todas las congregaciones que hayan existido y existan en la tierra. ¿Cuántos decimos amén? La máxima autoridad no es una iglesia. La máxima autoridad no es una organización. La máxima autoridad no es un ser humano, como algunos han colocado como máxima autoridad de estas personas. La máxima autoridad es la palabra del Señor. Cuando yo miro el texto de segunda a Timoteo, ya este texto es muy familiar para usted. En el capítulo 3, lo hemos mencionado ya en nuestras charlas anteriores, nos habla que toda la escritura, 3:16 de segunda a Timoteo, toda la escritura es inspirada no por un grupo de hombres, y ahora vamos a hablar de eso un poquito. Fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Entonces podemos decir que la Biblia es la que tiene autoridad sobre la iglesia. Tiene autoridad la palabra del Señor. Y además de eso, nosotros vemos que el Señor nos deja la palabra para guiar a su iglesia y da autoridad. El Señor ejerce su autoridad a través del liderazgo de la iglesia. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Tiene fundamento bíblico? Claro que sí. Acompáñeme a la carta a los Efesios. Yo le dije que vamos a tener bastante Biblia hoy. Efesios capítulo 5, donde Pablo está hablando haciendo una carta eclesiástica de una riqueza impresionante. La carta a los Efesios es considerada por algunos teólogos como la corona de las cartas epistolares allí que hizo Pablo. Y entonces el Señor Pablo nos muestra, nos enseña y nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿En qué verso está eso? 23. En el verso 23, así usted ya lo tiene. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el capítulo 5, en medio de todas las instrucciones que la iglesia está hablando de que las mujeres sean sujetas a los maridos y los maridos amen a la iglesia, a sus mujeres, toda esa parte. Y en medio de eso llega y dice esto Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hoy quiero hablar de la evidencia séptima de lo que es la autoridad y el poder de la Biblia. Todo esto ya nos deja a nosotros, lo que usted escuchó ahorita, nos deja una base
firme, doctrinal, bíblica, con respecto a lo que es la autoridad. Pero cuando hablo de dos palabras, autoridad y poder, parecen iguales, pero no lo son. Parecen, pero no son. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Mire, le quiero mostrar por ahora esto que está, esta imagen, para que usted entienda la diferencia entre autoridad y poder. Ese barco que usted está viendo ahí, se ha considerado que es el barco que ya no está navegando. Fue un barco petrolero, el más grande del mundo. Eso pasó de nombres, tuvo gran cantidad de nombres. Yo no me voy a poner a complicar con esto. Pero hoy quiero hablarle de este barquito, que es considerado el crucero más grande del mundo. Se llama The Icon of the Seas. ¿Lo conocen? Mirellita se ríe. Ese pequeño barquito, me puse yo a mirar, tiene 365 metros de largo. Aquí ella me va a corregir porque ella trabaja para esa compañía. Si digo algo que está equivocado. Este barquito, según lo que puedo mirar, este pequeño crucero, tiene 20 cubiertas y puede albergar nada más y nada menos que 7,600 pasajeros en su capacidad máxima. Tiene un tonelaje bruto en su peso de 250,800 toneladas. Oye, eso es una máquina grande, eso es una embarcación inmensa. El costo de ese barquito fue de $2,000 millones de inversión. Para manejar ese barco, para poderlo empujar, usted se imagina los motores que requiere ese equipo. Es más, son tan sofisticados que utilizan motores eléctricos y diésel, pero también tienen motores que son impulsados por gas licuado, nada más y nada menos. Gas natural licuado. I'm right? I'm right. Voy bien. Hice la tarea bien. Y algo que me gusta de este barco es que tiene una facultad de manejar los recursos de una manera ecológica, ambiental, su gestión de energía y todo, manejo de desperdicios, es ejemplar. Pregunto, ¿será que los motores de ese barco son poderosos? Sí, tienen que ser poderosos. Eso habla de poder. Pero ¿sabe quién tiene autoridad en ese barco? El capitán, que puede pesar yo no sé cuánto. Pero además de ser el capitán, el que manda todo eso, si no entra la llave de ignición o el botón de encendido, el que presiona ese botoncito de encendido es el que tiene la autoridad. ¿Ya nota usted la diferencia entre lo que es tener poder, pero no tener autoridad? Y de eso podemos hablar en otra ocasión, pero al punto que quiero es que miremos cómo la Biblia puede tener autoridad y tiene también poder. En eso es lo que nos estamos enfocando en el día de hoy. Y le quiero decir que la Biblia combina y tiene su autoridad y poder porque no hay otro libro sobre toda la faz de la tierra que se haya escrito en toda la historia como el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Si nosotros miramos los resultados de ella, vamos a encontrar innumerables casos, testimonios, evidencias, razones, llámelo como usted quiera, que puede atribuirle a lo que es el efecto de ese libro llamado la palabra de Dios. Ese libro ha cambiado vidas de una manera fenomenal, asombrosa, como ningún otro libro lo ha podido hacer. Borrachos y drogadictos han sido transformados por el poder y la autoridad que hay en esa palabra. Homosexuales han sido libres por causa de lo que está escrito en ese libro que tiene autoridad y tiene poder.
Vagabundos pudieron encontrar refugio y estar seguros al haber encontrado un padre, porque han leído las palabras de ese libro que tiene autoridad y que tiene poder. Criminales han dado vuelta a su vida y hoy son hombres y mujeres de bien, todo porque ha habido un libro que tiene autoridad y tiene poder para transformar las vidas. Si miramos prostitutas, han podido entregar su vida, arrepentirse, todo por el poder y la autoridad que hay en la palabra de Dios. Hay motivos para alabar y para exaltar el nombre del Señor por su palabra. Cuando miramos el poder y la autoridad, vemos que hay enfermos que han recibido sanidad por causa de lo que está en ella escrito. Si nosotros vemos, matrimonios han sido totalmente restaurados por el poder y la autoridad que hay en la palabra de Dios. Familias enteras han sido reconciliadas, han sido restauradas por causa del poder y de la autoridad que hay en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que rescatar que han habido ciudades y aún naciones que han sido totalmente transformadas por el poder que hay en su palabra. La palabra de Dios ha cambiado el odio en amor. La palabra de Dios ha traído paz en medio de adversidades y tormentas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es dinámica. La palabra no es solamente un libro de tinta y de papel, como usted lo piensa, o una aplicación que tiene allí. Ella es poderosa porque en ellas está la misma palabra del Dios viviente. Cuando decimos amén, ella es transformadora. Y cuando entonces nosotros vamos a entender acerca de esto, vamos a ver que la Biblia ha jugado un papel fundamental y un papel autoritativo y poderoso en la historia de la iglesia en todos los tiempos, como nunca antes. Todo porque la palabra de Dios es la palabra escrita, revelada e inspirada. ¿Qué es la palabra de Dios? Es escrita, revelada y es inspirada. ¿De dónde sale la autoridad de la Biblia? Sale de su autor, del mismo Dios. ¿De dónde sale la infalibilidad? No de un personaje, no de un líder religioso. Podríamos hablar que la única que es infalible es la palabra de Dios. ¿De dónde sale esa infalibilidad bíblica? Que fue lo que constituyó el canon doctrinal de la iglesia, del mismo Dios. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que la infalibilidad bíblica es una doctrina eclesiástica fundamental en la vida de todo creyente. Si hay algo que debe direccionarnos a nosotros, es la palabra de Dios. En el tiempo de la Reforma se levantó este punto como punto neurálgico del carácter del creyente, como la norma de conducta, que todo debe ser dirigido por la sola escritura. Sola escritura es lo que debe direccionar nuestra vida. Puede sonar bonito, puede ser algo agradable, sí, pero si no tiene un fundamento bíblico, todo se cae de peso. Y un hombre de los que en medio de la Reforma, en medio de unas circunstancias adversas y difíciles, se levanta con su voz, es Martín Lutero. ¿Y sabe qué dijo Lutero con respecto a la autoridad de Dios, de la palabra de Dios? Él llega y dice esta frase. En primer lugar, él está escribiendo, en primer lugar, debes saber que la Sagrada Escritura es el tipo de libro que convierte la sabiduría de todos los demás libros en necedad, ya que ninguno de ellos enseña sobre la vida eterna, excepto este libro. No hay nada más. No hay otro, ni otra fuente, ni otra norma. Solamente podemos entender que cuando hay sola escritura y sola fide, sola fe y sola escritura, podemos ser salvos. No hay otra condición para poder vivir. Así que la Biblia se convierte en una regla, en una norma. Diga conmigo norma. O como lo consideraba Martín Lutero, norma normans, que significa
la norma determinativa. En medio de todas las normas, ella es la máxima. Con todo cariño quiero decirle que todas las opiniones, quiero decirle que todos los credos, todos los pensamientos, todas las filosofías, todas las tradiciones humanas, por más bonitas que sean, toda ciencia, por más buena que sea, ninguno de ellos puede ser norma para la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma para todo lo demás. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia es un libro espiritual. La Biblia va mucho más allá de la inteligencia humana. La Biblia va mucho más y está por encima de toda obra de los hombres. La Biblia va más allá y está por encima de toda experiencia humana. Así se presente el mismo, entre comillas, Dios o ángeles, pero si no tiene fundamento bíblico, entonces no fue Dios. Es tan celoso que hasta Pablo llegó y dijo, mire, si alguno les viene a hablar de apóstoles o de nosotros mismos y eso no es de Dios, entonces eso no viene de parte de Dios. Así vengan en nombre mío, dijo Pablo. Sea anatema, sí, pastor, así es, dijo, sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldito. Por eso uno debe ser muy celoso con ese famoso Dios me dijo, Dios me mostró. Uno debe ser muy cuidadoso. Porque es que todos tenemos emociones y en algún momento nos traicionan las emociones. Si no tiene fundamento bíblico, está completamente errado. La Biblia está por encima de todo concepto humano. Necesito avanzar y quiero hacerle énfasis en que Dios es el autor divino de la Sagrada Escritura. Y entonces no solamente Pablo a Timoteo le enseña acerca de la posición de la Biblia, de la autoridad, sino que también Pedro, aquel que llegó y le dijo, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro llega y se levanta, toma su pluma y empieza a escribir y llega y dice, pues ninguna profecía, capítulo 1, verso 21, ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad de los hombres, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que usted y yo tenemos que ser como esos hombres que se dejaron usar por misericordia para ser vasos donde el Espíritu de Dios venga a inspirar. ¿Qué es inspirar? ¿Recuerda usted lo que es la inspiración? La inspiración usted lo hace todos los días. En cada momento de sus minutos usted está inspirando y exhalando. Todos los días. Deje usted de respirar y se muere. Así mismo, deje de usted buscar la palabra de Dios y se seca. Lo primero que le va a pasar es lo mismo que cuando alguien toma aire y no quiere respirar, se va a poner morado. Así hay muchos cristianos que por no leer la palabra de Dios están morados. No hay quien les inspire, no hay palabra, no hay aliento de vida, no hay. Y usted los ve cansados y trabajan por aquí, invierten por allá y hacen, pero si no está la palabra de Dios, ¿cómo están? Agotados. Necesitamos nosotros ser vasos donde el Espíritu de Dios venga a traer ese aliento de vida. O si no, nos pasa lo mismo que Adán cuando lo construyó, lo hizo Dios, pero que no le habían soplado encima. Era un muñequito más, un muñequito de barro. Solo hasta que vino el Espíritu de Dios fue que dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Eso significa que antes era un ser muerto, como cualquiera. Un hombre sin Dios está muerto, está destinado al fracaso.
Ahora, ¿cuál es el enfoque de ese Dios con la Escritura? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target en inglés? ¿Cuál es el enfoque de Dios con la palabra de Dios? ¿Hacia dónde apunta la Biblia? Sería lo que queremos hablar. Y entonces vuelvo y traigo la vida de un señor que hemos mencionado, Martín Lutero. Y Lutero llega y nos hace este énfasis. Él llega y dice, toda la Escritura, en todo lugar, se trata solo de Cristo. Toda la Escritura, todo libro, todo se trata acerca de Jesús. Todo. Y entonces, si usted va a la Biblia y abre el libro de Génesis, usted debe encontrar a Jesús en el libro de Génesis. Y uno dice, pero Génesis, en la vida de Jesús está en los evangelios, pero en Génesis. Si usted lee la Biblia en Génesis, usted va a encontrar que Jesús es la palabra de Dios, que creó los cielos y la tierra. Y además, en Génesis, Jesús es la simiente prometida a esa mujer. Si miramos el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, Jesús es el Cordero de Pascua. Si voy al tercer libro Levítico, voy a encontrar que Jesús es el sumo sacerdote y además es el representante del tabernáculo que hay en él. Y todo lo que hay en el tabernáculo apunta a Cristo. Cristo es el candelero, Cristo es el altar, Cristo es el pan, Cristo es el incienso que fue sacrificado. Él es todo. En el libro de los Números, Jesús es la columna que de día guiaba al pueblo, pero de noche, con fuego, protegía. En el libro de Números, Jesús también es la roca golpeada que derrama agua viva. Si vamos al libro de Deuteronomio, vamos a encontrar que Jesús es el profeta prometido que estaría por encima del mismo Moisés, de la misma ley. En Josué, Jesús es el comandante del ejército del Señor, que levantó y que condujo su pueblo a una tierra prometida. Si vamos al libro de los jueces, Jesús es el verdadero y último juez. En el primero y segundo libro de Samuel, Jesús es el pastor ungido, el rey que mata a los gigantes. Diga conmigo, si hay un gigante que se me ha levantado, yo tengo un Jesús que es mayor que ese gigante. Si nosotros vamos a los libros de Crónica, a Reyes, primero y segundo de Reyes, Jesús es el justo Rey de reyes y Señor de señores. Si nosotros vamos a primero y segundo de Crónicas, entonces vamos a encontrar que Jesús es el restaurador fiel del reino. Cuando vamos al libro de Esdras, Jesús es el restaurador y el restaurador fiel del templo de su iglesia. Si vamos al libro de Nehemías, Jesús es el reconstructor de los muros. Si nosotros vamos al libro de Esther, Jesús es el protector soberano de su pueblo. Si nosotros abrimos la escritura y en el libro de Job, vamos a ver que Jesús es el redentor vivo y nuestro redentor consolador. Si vamos al libro de los Salmos, Jesús es el buen pastor que escucha también nuestro clamor. En el libro de Proverbios, Jesús es la sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es el que da el sentido a la vida. En el Cantar de los Cantares, Jesús es el novio amoroso que viene por su novia y viene pronto. Diga usted amén. En el libro de Isaías, ese gran libro de 66 capítulos, Jesús es el Mesías prometido.
Jesús es el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el siervo sufriente, que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. En el profeta Jeremías, cuando usted lee su libro, él es el alfarero y el renuevo justo. En el libro de Lamentaciones, Jesús es el profeta que llora. En el libro de Ezequiel, Jesús es el río de vida que trae sanidad a las naciones. En el libro de Daniel, Jesús es el cuarto hombre que aparece en el horno de fuego. En el libro de Oseas, Jesús es el esposo que siempre permanece fiel y que redime a su novia infiel. En el libro de Joel, Jesús es el restaurador de todo lo que las langostas, la oruga, el saltón y el revoltón ha querido destruir, que se ha comido. Y también en ese mismo libro, Él es el que derrama su Santo Espíritu sobre su pueblo. En el libro de Amós, nos encontramos que Jesús es el que lleva la carga y la verdadera restauración. En Abdías, Jesús es el juez de toda la tierra, que es poderoso para salvarla. En el libro de Jonás, en Jonás Jesús es el Salvador de toda la tierra. El profeta que fue echado en medio de una tormenta y que pasó 3 días y 3 noches en las profundidades. Si nosotros vamos a Miqueas, Jesús es el Mesías prometido que nació en Belén. En Nahum, Jesús es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Jesús es la razón para regocijarse y para que nuestra fuerza sea restablecida, incluso cuando nuestros campos están vacíos y sin fruto. Diga amén. Porque es muy bueno gozarse cuando los campos están reverdecidos y hay abundancia. Pero en la escasez, Jesús nos lleva a nosotros a estar también gozosos, porque no dependemos del campo, dependemos del que hace producir los campos. En el libro de Sofonías, Jesús es el preservador y restaurador de su remanente y de su reino. En Ageo, Jesús es el deseado de todas las naciones. En Zacarías, Jesús es la fuente que limpia y el Hijo traspasado a quien todo ojo en algún día le verá y le contemplará. En Malaquías, Él es el sol de justicia que se levanta para traer sanidad con sus alas sobre su pueblo. Él es el fuego refinador. Cuando nosotros miramos entonces en Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el rey sirviente o sufriente, el que sirve. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, pero también es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si encontramos en el libro de los Hechos, Jesús es el Señor resucitado que lleva la salvación a todas las naciones. En Romanos, Él es nuestra justificación y es la justicia de Dios. En la carta a los Corintios, en la primera entrega, Jesús es la roca. En la segunda, Él es nuestro triunfo que ha santificado la iglesia. En la carta a los Gálatas, Jesús es la liberación que cumple la ley y que nos liberta. En Efesios, Jesús es la cabeza de la iglesia, como mencionamos antes, y que nos da esa armadura de Dios. En Filipenses, Jesús es nuestro gozo. En Colosenses, Jesús es el primogénito de toda la creación, es la cabeza de la iglesia. En la primera Tesalonicenses, Jesús volverá como con una trompeta, sonará y habrá un grito que nos va a convocar para encontrarnos con Él en las nubes. En la segunda carta, Jesús es la paciencia de todos los creyentes mientras esperamos su regreso. En la primera carta a Timoteo, Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. En la segunda Timoteo, Jesús es la simiente de David que fue resucitado entre los muertos y es nuestra salvación. En Tito, Jesús es nuestra esperanza bendita y nuestro pastor fiel. En Filemón, Jesús es nuestro redentor, nuestro restaurador,
para tener un efectivo servicio para su gloria. En Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote, el autor y el consumador de la fe. En Santiago, Jesús es el que está obrando en medio de nuestra fe, que está actuando. Cuando miramos a Pedro, nosotros encontramos en su primera carta que Jesús es la piedra viva, es la piedra angular y es la piedra de tropiezo. Pero en la segunda carta, Jesús es el Señor fiel y sufrido, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primera de Juan, Jesús es amor y el verdadero eterno Dios. En la segunda de Juan, Jesús es todo lo que es bueno y un anfitrión hospitalario. En la tercera de Juan, Jesús es todo lo que es bueno y es hospitalario. En la segunda, me faltó decirle que Jesús es la verdad por la cual caminamos en amor. En Judas Él es el que nos guarda de tropezar y nos presenta sin mancha, con alegría ante el Padre. Y en Apocalipsis, Jesús es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda la Biblia nos habla de Jesús. No hay un solo pasaje. Y un misionero norteamericano me enseñó cuando niño: Daniel, si leíste la Escritura y no encontraste a Jesús, vuélvela a leer. ¿Sabe? Jesús es el Hijo de Dios y es el centro de toda la Escritura. Jesús es la autoridad de la Escritura. Y no solamente los apóstoles lo hablaron, Él también lo dijo cuando habló a sus discípulos. Y cuando usted lee Juan capítulo 5, apúntete ese texto para que lo medite en su casa. Juan capítulo 5, verso 39, necesito avanzar para terminar. Jesús llega y dice: examinen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la palabra. Así que cuando nosotros vemos la veracidad de la palabra de Dios, Jesús le dijo al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también al reprender, llega Jesús, le dice: porque los cielos y la tierra van a pasar, y no va a perderse ni la letra más pequeña, ni una tilde de esa ley, hasta que todo se cumpla. Finalizo con estas menciones en la historia. Agustín de Hipona, cuando la iglesia empieza a extenderse en el primer siglo y empiezan a haber escritos y empiezan a haber una cantidad de opiniones acerca de Cristo, este hombre se levanta y su voz dice que la Escritura es la palabra de Dios, que está escrita, revelada, veraz o infalible. Y entonces empieza a escudriñar lo que la gente está diciendo, y él hace este escrito, la concordancia de los evangelistas. Y entonces trae a colación y dice: por más bonito que hablen de Jesús, solamente la palabra de Dios es la que nos pueda garantizar lo que realmente dice de Jesús. Y Martín Lutero, leyendo a Agustín, también llega y levanta y dice: sigo el ejemplo de San Agustín, que entre otras cosas fue el primero y el único que, negándose a ser absorbido por todos los libros de los padres y los santos, quiso estar sujeto solo a las Sagradas Escrituras. Quisiera decirle más, pero voy a finalizar diciéndole que es muy fácil ser absorbido por diferentes filosofías, doctrinas, pensamientos, enseñanzas que hablan de Dios, pero que no vienen de Dios. Hoy en día encontramos famosos que hablan de Dios. Encontramos youtubers
que hablan de Dios. Encontramos influencers que hablan de Dios. Escritores que hablan de Dios. Conferencistas que hablan de Dios. Artistas que hablan de Dios. Encontramos cantantes que cantan de Dios. Políticos que hablan de Dios. Hoy en día encontramos predicadores que hablan de Dios. Pero Dios no ha hablado con ellos. Y ellos no hablan de parte de Dios. Porque si ellos hablaran de parte de Dios, solamente la palabra de Dios hablarían. Y no solamente hablarían la palabra de Dios, ellos demostrarían la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Dice, perdón, el capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 8. Jesús levanta su voz y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Están poniendo los mandamientos de los hombres a la altura de la palabra de Dios. Y la gente que no está siendo inspirada por el Espíritu de Dios, se está comiendo todo cuanto pan se le está sirviendo. Pero hay una diferencia entre pan y palabra. Hay una gran diferencia. En un momento de gran conflicto, cuando el señor Lutero le dijeron, retráctese de todo lo que usted ha pensado, de todo lo que usted ha escrito, de todo lo que usted ha dicho. Y se hace una dieta ahí en contra de él, la dieta de Worms. Y lo ponen contra la espada y la pared y le dice, retráctese. Él al final dice estas palabras. A menos que me convenza el testimonio de las Escrituras, o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que frecuentemente se han equivocado y contradicho, dice Lutero, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Termina Lutero diciendo, no puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Se necesitan hombres como Lutero en estos tiempos. Póngase de pie, por favor. Los hombres han querido poner la tradición a la altura de la palabra de Dios. Solo quiero terminar con esa pugna que hubo por tanto tiempo entre la tradición, por estar por encima. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Aunque suene de Dios, aunque parezca de Dios, aunque tenga la palabra Dios, así la gente ore, así haya milagros, así haya profecía. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Que esa sea nuestra humilde actitud. En medio de esa conversación que un hombre llamado Jerónimo, al querer poner la tradición por encima, hay un escrito que Agustín de Hipona levanta respondiéndole a Jerónimo. Porque hubo un momento donde estaban diciendo, no, como que el escritor de Mateo se equivocó y confundió a Isaías con Jeremías y entonces hay errores.
Y este hombre llega y dice, si se admite algún error, incluso el más pequeño en la Escritura, toda la autoridad de la Escritura es invalidada y destruida. La Biblia no contiene errores. Tal vez en las traducciones hemos querido cambiar las cosas, pero cuando usted va a los textos, no hay errores, porque ella es infalible, como es nuestro Dios. De eso podemos estar completamente seguros. Que los mandamientos de Dios no sean invalidados por nuestras tradiciones. Cerremos nuestros ojos y demos gracias por esa autoridad que tiene ese bendito libro.